al equipo chileno que clasificó al Mundial. Nico Vial nos da el pase desde TVN, Canal 24 Horas. Muchísimas gracias, Nico Vial. Y ya, estando conectados en esta transmisión conjunta Radio Duna y Canal 24 Horas, José Ochea. Matías, Nicolás, ¿cómo estás? Te cuento, estamos aquí en el estudio con Sergio Salazar. Él es profesor de Historia de la Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y es coordinador de la Escuela de Teoría, Cultura y Pensamiento Crítico. Sergio, muchas gracias por venir aquí a Radio Duna en esta transmisión con Canal 24 Horas. Estado Nacional en Duna. Muchísimas gracias por estar aquí. Por la invitación. Qué drama el que estamos viviendo, ¿no? El Notre Dame en fuego, destruido. ¿Qué dimensión le damos para los que estudian esto? Sin duda es un hecho tremendamente lamentable. Es una noticia triste para los amantes de la arquitectura, pero en general para la cultura del mundo occidental, para el patrimonio del arte, para toda la comprensión que podamos tener del acervo cultural de nuestro mundo occidental. Notre Dame es un ícono, no solo por las piezas de arte notable que están en su interior, sino por la arquitectura y lo que representa dentro del periodo medieval, de la arquitectura gótica en particular. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. O sea, uno desde la ignorancia o desde el ciudadano común sabe que es un hito, que es un símbolo importante, pero ¿cuál, entre los arquitectos, por ejemplo, qué representa realmente la Catedral de Notre Dame? Es muy significativo lo que mencionas. 13 millones de visitantes, turistas, entiendo, al año. Sí. Claro, se transforma, de hecho, más allá de ser una catedral o templo de religión católica, cristiana, yo creo que no es necesario ser católico para sentir la pérdida que podría implicar el incendio de este templo. Te lo voy a ilustrar así. El gótico se tiende a pensar que es un periodo de la arquitectura tal vez más oscuro. Los que somos tal vez un poco más viejos recordamos cuando años atrás estaban estas modas adolescentes, los Pokémon, de los góticos. Sí, claro, de negro. Exacto, y se asocia a esa estética lúgubre de lo oscuro. Pero desde el mundo del arte, y por cierto, la historiografía lo ha ido corrigiendo con el tiempo, se comprende el medioevo como un periodo bastante más brillante de lo que nos enseñaron, y en el gótico en particular su arquitectura no busca la oscuridad, busca la luz. Este es el tardío, el medioevo tardío, ¿no? Más o menos, porque de hecho el templo se inicia hacia 1163, se termina hacia 1270. 1345 siempre por tiene, ley. Correcto, tiene reconstrucciones y otras operaciones que se han hecho sobre el edificio. Y de hecho, Notre Dame en particular tiene una amalgama de los dos momentos. Tiene una estructura, si uno lo divisa desde la fachada, ¿verdad? El frente del edificio, que parece casi un castillo, con estos dos torreones. De hecho, le faltan las agujas, los campaniles, que nunca se terminaron por completo, lo que lo hace ver muy fuerte. En ese periodo, recordemos que la iglesia era uno de los espacios que junto con el señor feudal otorgaban consistencia, seguridad, tranquilidad a la población, no solo una educación religiosa. Por lo tanto, en el templo de Notre Dame ya encontramos esa fisonomía fuerte, casi de un castillo, pero tiene también una altura, unos vitrales, unos arbotantes, que es una búsqueda de la luz. Y la luz, a través de la altura y de despejar el muro, se empieza a desgranar, se empieza a sacar piedra para reemplazarlo por vidrio coloreado que representa estas escenas y que finalmente construyen un espacio sublime que te emociona. Y eso, perdona, pero ¿cuál es la idea como espiritual detrás de sacar la piedra y poner vitrales? Mira, bueno, dije la palabra sublime y no es aleatoria. Es un periodo en que la arquitectura procura, con la visión religiosa, no solo educar al filigrés, por eso aparecen motivos en las esculturas, de las gárgolas, por ejemplo. Sí. La mayor parte de la población, de hecho, era analfabeta, por lo tanto, cómo tú le enseñabas el evangelio a través de la representación. Pero el espacio arquitectónico tiene un rol bien importante en ese proceso, porque qué mejor manera de enseñar que sentir la presencia divina. Claro. Entonces, si entras a un espacio de una altura sobre 70 metros, con luces coloreadas que van moviéndose en ese pavimento a medida que pasa el sol, sientes la presencia de lo divino. Por lo tanto, luego van a haber otras arquitecturas, de hecho, otros templos góticos que logren mayor altura. En el mismo París, unos años posterior, una capilla, la Saint-Chapelle, la Capilla Santa, logra eso de una manera más eximia. Pero el esfuerzo de los constructores
por no llamar arquitectos, porque es una construcción mucho más colaborativa. Claro, aquí no estamos colectivo. hablando, no estamos Exacto. hablando de una obra de un autor. La como Eiffel. sé, claro, Eiffel, o que se la cúpula Brunelleschi. Estamos hablando de una época. Se demoran ¿cierto? cientos de Claro, años. Y en ese proceso no es extraño que las catedrales góticas tengan, por una parte, un tipo de solución arquitectónica, estructura, decoración, y en otra cara, otro tipo de mano, ¿Y porque aquí se qué es lo que hay? representa el trabajo comunitario de toda la comunidad. Y aquí lo que decíamos que había una mezcla de dos periodos. Una Sí. por el frente, que era ya más gótica. Es una estructura más pesada, más propia de lo románico, que luego, hacia la conquista de lo vertical, logra despejar la piedra. Mira, para ilustrarlo, ¿alguna vez le ha tocado usar muletas? Sí. Bueno, Esta sucede... es invertida, el gótico puntudo, ¿no? Hacia arriba. Correcto. Sucede que cuando tú quieres apoyar la carga y te falla la pierna y tienes que por un tiempo usar muletas, Sí. estás desplazando la energía hacia afuera con estos apoyos temporales. En el gótico, y lo que ya tiene Notre Dame, es lograr la altura, no poniendo más y más piedra, que haría la ventana más cerrada, Sí, tendríamos bueno, menos luz, claro. sino que inventan una estructura como verdaderas muletas, que van por fuera y logran darle soporte a estos muros para que la carga baje sin colocar más piedra. Y esas piezas laterales se les llaman arbotantes. El ritmo que tiene de arbotantes Notre Dame es bien hermoso y logra esa solución en un momento en que estamos migrando del románico, con una estructura casi de castillo, más cuadrada. a una... Sí, Más cuadrada, y el del románico más cuadrado, Más más pesado. rectangular, más pesado, y el otro más puntudo. Empieza a salir cacho hacia de arriba. hecho, con el la gótico. aguja que se derrumbó con el Claro. incendio fue incorporada hacia mediados del siglo XIX, no es parte de la Posterior. construcción. Y por estos ese gusto arbotantes, te iba a estético. preguntar, el incendio aún no ha sido apagado, pero estos arbotantes en la tarde habían sobrevivido. Sí, entiendo, y de hecho estaba leyendo hasta unos minutos antes de entrar al estudio, que el presidente Macron, con bastante tranquilidad, anunciaba que lo más crítico del templo, entiéndase, los muros perimetrales, su fachada, los propios arbotantes, bueno, es la construcción en piedra más maciza, sigue en pie. ¿Eso Y- sufre menos con el fuego o Sí. no? ¿O es una sensación que tenemos los ignorantes de que bueno, la madera es evidente lo que sufre? Lógico. La piedra uno debe suponer que el fuego le hace menos daño y la estructura básica de esto, basal, Que es es menos- piedra. más resistente. ¿O no? O también podría Me- eventualmente colapsar. Podría colapsar en la medida que, entiendo, habían algunos reclamos que el templo ya presentaba fisuras en algunas de sus piedras y eso, por cierto, implica que la cohesión del material queda más desgranado, más frágil a que el fuego penetre y genere, por cambios de temperatura esencialmente, dilatación, contracción, algún tipo de, Claro, quiebres en algunas de piedras. colapso. Pero entiendo que esa parte se mantiene bastante firme hasta el momento y lo que se dañó fue principalmente la estructura del deambulatorio y la techumbre. Y claro, no es menor porque el agua, el fuego, finalmente, más allá de las rocas que se pueden reconstruir, las piezas de arte, su órgano, los vitrales, las esculturas van a quedar dañadas y son Ahora, difíciles eso de te iba a recuperar. preguntar. ¿Ha habido algunas piezas que se han salvado, que lograron rescatar, no? ¿Hay más o menos un catastro de qué es lo que es eso? Yo he estado atento, pero no tenemos todavía un registro. De hecho, tampoco hemos tenido mucha transparencia en saber cuáles fueron las causas del incendio. Sí. Y Pero aparte por trabajos de modernización. Sí, había un trabajo de remodelación. correcto, coincide con un trabajo de los De tantos que se hacen restauración. habitualmente, sobre todo en países como Francia, que se preocupan muchísimo de conservar Sí, pero constantemente sus cuando la edificios. techumbre se quema, como se quemó esta, probablemente era muy difícil entrar a las naves centrales a rescatar obras de arte, órganos, lo que fuere, porque te podía caer encima, debe ser muy peligroso, me Y en imagino. la naturaleza del gótico son obras que están insertas en la arquitectura, por lo tanto es difícil desprenderlas. No son muebles. Claro. Ahora, ya que estamos aquí con Sergio Salazar, él es experto en arquitectura patrimonial, en historia de la arquitectura, me gustaría preguntarte, ¿qué valor crees tú que le damos los chilenos a nuestro patrimonio arquitectónico? Es una pregunta compleja y larga de responder. A ver, No tenemos tanto tiempo. yo creo que cada vez le damos más valor. Es cosa de ver, por ejemplo, la presencia de familias en el Día del Patrimonio. Y la misma política que ha impulsado que, siendo una fecha al año, sea casi cada mes, por eventos culturales, museos abiertos, la misma rutina de los museos de medianoche, por enumerar algunas ideas que se me vienen ahora a la cabeza. En ese sentido, creo que sí, los chilenos estamos cada vez valorándolo más. Ahora, ¿dónde falta, a mi humilde opinión, colaborar desde la ciudadanía con la autoridad? Porque finalmente para este tipo de patrimonio arquitectónico antiguo lo que falta no solo es conciencia, falta dinero.
Claro. De hecho, nosotros tenemos en neogótico un ejemplo alemán precioso, la Basílica del Salvador, y solo los trabajos de asentarla después de los terremotos que la han afectado han costado miles de millones de pesos. Hay Por lo además, tanto, hay arquitectura gótica también, creo, hay gárgolas, en el centro se ven, hay Kuleczewski, creo que se llama. Sí, el arquitecto Luciano Kulczewski. Eso. Claro. Es muy bonito aquello, porque efectivamente la gárgola, más allá de ser un motivo que podría ser demoníaco o no, finalmente es una manera de sacar el agua. La gárgola es un verdadero canal que se esculpe y se decora, y en ese sentido, en el gótico y neogótico tiene un rol no solo decorativo, también educativo. Probablemente Pero en era estos como templos, para limpiar. ¿Cuál era algunos la consideran raíz que sí, la que gárgola? ese es primero, la gárgola funcionalmente recoge el agua de los techos y las expulsa hacia la calle. Sí. Además, al ser una piedra o una escultura pesada, le da cierto soporte a la estructura. Lo mismo que hablábamos hace un momento. Si uno intenta mover una mesa con mucho peso arriba, me cuesta más moverla. Por lo tanto, si estas esculturas le dan peso a la estructura, soporta mejor y no se abre, no se cae. Sergio Salazar, arquitecto, experto en la historia de la arquitectura, y a mí me queda una gran duda, porque recursos aquí no van a faltar para reconstruir. En Notre Dame. En Notre Dame, obvio. ¿Cómo se reconstruye? Porque aquí no hay un plano para reconstruir, porque tú hablabas que no es un arquitecto, es una obra que se fue haciendo con el tiempo, que la aguja grande que se desplomó es del siglo XIX, no es del siglo XIV ni XIII, que es donde data el origen de esta basílica o de esta catedral. Estando los recursos, ¿cuál es el criterio de reconstrucción? ¿Es rehacer un gótico en el siglo XXI? ¿Es hacer en fin, cómo es esa mesa de creativos, de arquitectos para decir qué hacemos ahora con esto? En arquitectura, teniendo los recursos humanos. Por supongamos. cierto, en términos de desde qué posición teórica casi plantear el problema y la posible solución. Bueno, Eugène Viollet-le-Duc fue uno de los arquitectos que, de hecho, participó en algunas de las restauraciones de la iglesia de Notre Dame. Planteaba que, más allá del fiel retrato fotográfico de la pieza original, lo que importaba era que el edificio, como patrimonio, fuera vigente a su tiempo. Por lo tanto, varios ejemplos podrían venir a la cabeza de edificios que, más allá de restaurarlos tal cual, que no dudo que UNESCO y, por cierto, el gobierno de Francia tengan los registros pertinentes, sino cuestionarse ¿cómo la hacemos más contemporánea? O permitiríamos tal vez algún otro material. Una pirámide. Que en vez de piedra estemos ocupando en alguna pieza, por ejemplo, con hormigón, o que los techos ya tengan otro tipo de material, detalle constructivo que asegure, por ejemplo, la respuesta ante un incendio. Bueno, es interesante la discusión que se va a abrir ahí. Sí, y tradicionalmente están esas dos líneas de pensamiento, la de que ilustra Viollet-le-Duc, que plantea que no hay que tenerle miedo a modernizar las piezas más antiguas en la medida que sean vigentes y se cuiden. Y los otros más puristas van a querer rehacer como si estuviéramos en 1300. Y esa línea, de hecho, la ilustra un teórico inglés muy relevante que se llama John Ruskin. Sergio Salazar, profesor de Historia y Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, nos ayuda a entender un poco la importancia relativa de esta tremenda pérdida que hemos tenido hoy día en París. Muchísimas gracias, Sergio. Y con esto despedimos esta transmisión conjunta con Canal 24 Horas en Estado Nacional en Duna, y hasta mañana nos reencontramos.